Hola, hola, bienvenidos a Tesis. ¿Cómo están? Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Bien, contenta porque vamos a hablar de algo que me encanta, que es lo que tiene que ver con la ecología. Vamos a hablar de la menstruación sustentable. Qué bueno. Vamos a aprender también qué consumo de sal es necesario y cuál es en exceso con los alimentos que consumimos diariamente. Mira vos, ¿algo más? Sí, y vamos a hablar también de los pacientes que han tenido long COVID, es decir, que tengan síntomas mucho tiempo después y que por ahí no son escuchados. Upa, qué tema interesante. ¿Vamos? Dale. Bueno, vamos a hablar de el paciente que tiene COVID y sigue con síntomas y no se lo sabe escuchar o no se le presta atención. Ok. Bueno, para eso hemos invitado a Celina Wood, periodista, especialista en salud, Ajá. como para que nos cuente a ver qué es lo que se está viendo con respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, lo que se está viendo hoy en estos días es que los pacientes tienen síntomas mucho más allá, algunos pacientes, no todos, de cuando ya les dan el alta médica. Pasa el alta epidemiológica, pasa la alta médica, pero muchos pacientes se quedan con fatiga, hay también la niebla COVID y en muchos casos la fatiga no se mide, no hay un marcador que mida la fatiga, por ejemplo, porque los exámenes PCR dan negativo y porque las pruebas de pulmón dan bien. Entonces esos son los pacientes que tienen long COVID y muchas veces pueden llegar a ser descreídos, pueden caer en injusticias epistémicas, ese es el término que se lo llama, tanto adentro del consultorio como afuera, porque por ejemplo cuando un paciente refiere fatiga mucho tiempo después, quizá tiene miedo de llegar al trabajo, que no le crean porque no tenga ningún estudio que lo certifique y bajar así su performance. Pero cuando no hay estudios que se lo certifiquen es porque quizás no se halló todavía ese marcador, pero no significa que el paciente no tenga un síntoma. Entonces muchos pueden llegar a ser desacreditados y caer en el estigma y la discriminación incluso. O sea que el límite entre el estar sano y estar enfermo no está bien delimitado, porque no se está del todo sano. Claro. Cuando se es dado de alta. ¿Es ese el tema? En muchos casos sí, y en muchos casos, bueno, el COVID, por más que sea una de las enfermedades virósicas más estudiadas, tiene apenas 2 años, con lo cual es un conocimiento en construcción, en lo cual no nos podemos basar solamente en datos, sino que también nos tenemos que basar en los relatos del paciente para comprenderlos. Entonces, en el caso de que un paciente, por más que el dato no haya un dato que certifique lo que le pasa y no le deja de pasar, solo que todavía no le hallamos la explicación. No nos olvidemos que la medicina es una práctica, no es solo una ciencia. Entonces, la historia de los pacientes, y de eso hemos hablado en un artículo, tienen que saber cómo mencionarlo. El artículo está publicado en un sitio llamado Intramed y quizás hay muchos casos que no saben mencionar o los médicos no pueden comprender eso, lo que los marcadores no están. Entonces, recuperar las historias de los pacientes en un conocimiento que está en construcción como el COVID-19. Sí, por ahí no solo los médicos, sino el empleador también, que confíe en su empleado, digamos, que le está diciendo la verdad, que está no en condiciones de trabajar, tal vez, digamos, debe ser un combo complicado. Por supuesto. Pasa en cualquier enfermedad que no se puede probar. Históricamente pasa la fatiga crónica. Hay como una cosa de, es tu caso, siempre estás cansado, ¿qué te pasa? Y por más que no haya un marcador o un estudio, no significa que eso no lo padezca. Entonces, quienes no tienen un marcador que lo justifique, suelen caer en determinadas discriminaciones de mucha gente, pueden ser de empleadores, pueden caer ante la incomprensión, pueden llegar a silenciar hasta sus síntomas frente a determinados grupos, incluso de la familia. Entonces, para no caer en un lugar de no escucha. De no escucha. ¿Y Claro. qué pasa cuando tal vez no sea tangible, tal vez intangible, tal vez sea mental? Tal vez tenga una depresión encubierto después del COVID, un post-COVID, un efecto traumático a nivel psicológico. por supuesto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se maneja también? Es un conocimiento también en construcción. Las primeras 2 palabras que dice una médica que fue víctima de estas injusticias en carne propia por otro tema que no era COVID, es que lo primero que se le debe decir a un paciente en esos casos desde el consultorio es te escucho y te creo. 2 palabras que son un bálsamo. Eso va a ayudar en parte a que siga sanando todos los procesos de que su cuerpo necesite, estando también un poco más tranquilo. Así que lo primero es
por más que no lo pueda explicar, yo sé que esto te pasa. Entonces ahí ya estamos dando un primer paso de un conocimiento en construcción. Perfecto. ¿Qué es lo que más consume la gente hoy en noticias de salud? Bueno, hoy por supuesto el COVID-19 estuvo en la agenda pública de todos los aspectos, pero hay muchos otros temas que están empezando a salir. Por ejemplo, ¿qué pasó frente a la demanda o la irrupción inédita del COVID-19 con otras enfermedades, díganse infartos, díganse ACVs? También, por ejemplo, está los posibles efectos de la salud mental. Quizás el 2020 estuvimos como sobreadaptados a la COVID-19 y hoy estamos empezando a ver, mira, la verdad que no me hizo tan bien esto que nos pasó, esto fue una pandemia mundial, no tengo que adaptarme o estar plenamente tranquilo. Así que se están viendo, ponele, todos los que son los lados B acerca de la pandemia, también se está buscando mucho. Y mismo un tema que es muy recurrente también es cómo reanudamos la actividad física, qué exámenes hay que hacerse, cómo lo hacemos de manera segura, cómo recuperamos nuestra vida, eso que dábamos por sentado. ¿Cómo la estamos recuperando hoy? La sociabilización, ¿no? Por supuesto. ¿Y quiénes son, hablando de sociabilización, quiénes de la sociedad son las personas que se sienten menos escuchadas? ¿Los niños, los adultos mayores, la gente en edad intermedia? Hay estudios que dicen que por lo general las minorías e incluso las mujeres, bueno, ahora por suerte eso está cambiando, están más sesgadas. O sea, incluso un informe anterior de la Sociedad Argentina de Cardiología había vislumbrado que quizás muchas de las mujeres mueren por infartos de la misma manera que los hombres, pero quizás sus síntomas no son tenidos en cuenta. ¿Y eso dónde empieza? En la facultad, porque se estudió cardiología con el síntoma de los hombres, el dolor fuerte en el pecho, cuando quizás una mujer puede venir con una dolencia gástrica, con una contractura y en realidad está teniendo un infarto. Y se lo atribuyen a la ansiedad. Eso se estudia desde medicina y se estudia desde Freud. Entonces, hay que tener en cuenta las minorías que quizás no son escuchadas y hay que tener en cuenta otros antecedentes, por ejemplo, de servicios amigables que se hicieron frente a otras necesidades. Por ejemplo, la población adolescente, que cada vez se habla más sobre servicios amigables hacia adolescentes, las poblaciones trans, en donde los médicos se tuvieron que replantear un montón de prácticas que ya daban por sentadas. Así que hay que tener cuidado, por ejemplo, con las minorías que pueden llegar a caer en este sesgo, que quizás además son las que en general, por determinados determinantes sociales, pueden ser las más expuestas al SARS-CoV-2, que es el virus que causa esta enfermedad. Clarísimo. Perfecto, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a a ustedes. vivir. Dale. Bueno, bien, vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar de la menstruación sustentable. ¿Qué es eso? Estamos con Silvana Sinchich, ella es ginecóloga y obstetra. ¿Te interesa el tema? Me interesa muchísimo por el tema del cuidado del medio ambiente y demás, me parece que es algo muy importante. Exactamente. Bueno, contanos un poquito, ¿qué es esto de la menstruación sustentable? ¿Qué se hace? ¿Cómo es se esto? llama gestión menstrual sustentable, que justamente lo que habla es de cómo podemos gestionar los productos de higiene menstrual de forma sustentable, o sea, más amigable con el planeta. Hoy por hoy hay toda una movida de cuidado del planeta, hay muchos informes que nos están diciendo en qué estado está. Entonces, está esta vuelta de tuerca a productos que generan basura. O sea, las toallitas descartables, los tampones, los protectores, se les llama basura porque no se pueden reciclar ni compostar. Porque tienen como una especie de gel, que tienen es un plástico. Tienen varias cosas. Tienen el plástico, que es lo que trae envuelta la toallita, que ese plástico encima no es reciclable porque es plástico de un solo uso. Entonces la forma de gestionarlo es haciendo ecobotellas, porque por más que uno lo separe y llegue a la cooperativa, no es un plástico como la botella de gaseosa, por ejemplo, que es fácil de reciclar. Salvo algunas cooperativas, por lo general eso no se recupera. Tiene cartón, si es que viene la cajita del tampón, que a veces también tiene plástico, entonces es un cartón que no es fácil recuperar. Tiene algodón, que no es compostable, porque se vio incluso en un informe de la Universidad de La Plata que el algodón que utilizan estos productos tienen alto grado de glifosato. Entonces, ¿qué es glifosato? El glifosato son agroquímicos que se usan para los cultivos y esos contaminantes también lo absorbemos en el cuerpo, tanto con la toallita como con los tampones. Tiene papel encerado, que es la parte que se pega, eso no se puede reciclar. Y eso es todo lo que genera como basura
posterior al uso. También hay una parte de lo que contamina o problemas para el planeta con la etapa previa, que es la fabricación y el transporte. Para fabricar estos productos, justamente la pasta que usan es una pasta que se hace a base de un pino, que para una celulosa, que para tener esa planta necesitamos desmontar o talar monte nativo para tener esos pinos para hacer esa celulosa. Entonces estamos talando bosques, el transporte que necesitamos todos los meses, porque es algo que lo vamos a utilizar todos los meses durante años. Entonces es la huella de carbono que genera el transporte desde donde lo producen hasta el lugar que lo utilicemos. ¿Y está medido más o menos cuánto cantidad de basura se podría ahorrar una persona, digamos, que empieza su ciclo menstrual hasta que termina, si no usaría este tipo de cosas? Es difícil porque acá en Argentina no tenemos estadística de los residuos que generamos así tan puntillosamente. Pero es mucho, me imagino que es mucho. Hay una formulita que yo la creé, incluso hoy la puse en las historias de Instagram, donde una mujer puede saber cuánta basura genera calculando lo que usa por mes. Suponete, vos usas 8 toallitas por mes, por decir, o 10 toallitas por mes, lo multiplicás por 12, que son los 12 meses del año, y eso lo multiplicás por los años que llevas menstruando. Ponele, empezaste a menstruar a los 12, tenés 32, 20 son años. 20 años, te va a dar un numerito. 12. Por 12, por 10, que son las toallitas en promedio. 10 no es nada. Es muy multiplicado por la cantidad de mujeres que lo usamos. No, es tremendo. El número Montañón. Montañón de basura que, como llenamos te digo, estadios, digamos. Nosotros Y siempre ni vamos que para el hablar de los fútbol. protectores diarios también. protectores, y esa basura, como te digo, no se recicla y no se composta el algodón. Entonces es basura. Y si no, al revés, podés hacer por la copita. Usás el tiempo que llevas usando la copita, suponete 3 años, por 12, y te va a dar la cantidad de basura que no generaste usando la copita Qué menstrual bárbaro. o las toallitas que son reutilizables. Sí, hay toallitas reutilizables. Sí, toallitas de tela, de algodón. Como los pañales antiguos, Antiguos. que usaban todos los bebés y Exactamente. antes las mujeres. Antiguamente también los tampones eran de tela. ¿O es un mito eso? Sí, había muchas cosas que se usaban de forma casera. Una eran los tampones para las más osadas. Claro. Si no, eran las toallitas que nuestras abuelas Claro, lo fabricaban con telas, con trapos de la casa, que eso sabés que usás tela de algodón, no telas Que plastificadas. se lava como todo y vuelve a utilizarse. Y vuelve a usarse y evitan el plástico. Hoy por hoy las toallitas descartables tienen mucho plástico, que eso también está generando muchas dermatitis o irritaciones en las zonas genitales de las mujeres. Es una consulta muy frecuente y muchas veces tiene que ver con el uso de estos productos descartables porque cada vez tienen más plástico. No, y además le ponen para perfumes y un montón de otras cosas, packaging para vender, que te las hace más exactamente. chiquitas. Y para mí, cuanto más chiquitas, más contaminantes deben ser porque se expanden. Tirás un litro de agua y la toallita está impecable, si algo Claro, pasa acá. Claro, tal cual. Entonces, con estos productos reutilizables, a ver, si bien la copita, el transporte vos lo vas a tener una vez, en promedio dura 10 años. Una copita. El gasto lo vas a tener una vez en 10 años, no todos los meses. La huella de carbono de transporte, como dije, una vez. Y la huella de carbono propia. Exactamente. Entonces, con un cambio de hábito de las mujeres así pequeños como esto, que hay que animarse, el beneficio es enorme. ¿Y por tu experiencia con tus pacientes, lo adoptan fácilmente o les cuesta? Sí, por suerte sí. Hay algunas que tienen como un poquito de más de temor por el tema de introducir algo en la vagina, una copita. Pero bueno, convengamos que la mayoría de las mujeres, si nos ponemos a preguntarles, con el tampón no tuvieron buenas experiencias al principio, en la colocación, con las toallitas también. Más de una habrá tenido algún mal momento con los desbordes. Y la copita no escapa a esto, es hasta que uno toma la práctica. Toma la mano. Exacto. Una vez que le toman la mano, la adoran. Sí. Pero Sí. tiene- Aparte, la manera de desinfectarla, tenés varias opciones, lo puedes hacer con fuego, lo puedes hacer con microondas, Sí, hay un montón es muy de opciones. fácil. La verdad que es algo para mí para quedarse y las generaciones venideras tienen que estar al tanto Tomar de que conciencia de sí, cada sí, vez. que no hay otra opción. O sea, Justamente las que más lo aceptan o lo están adoptando son las jóvenes. las las jo- chicas Hay las jóvenes. chiquitas que, esperanza, bueno, pero cuando hay ya esperanza. arrancan,
Ya con la menarca y ya arrancan, directamente sí, arrancan ya. con eso y ya les es... Ya les queda. Claro, ya les queda. orgánico. Bueno, gracias, Bueno, de qué nada. interesante, Silvana, Bueno, buenísimo. vamos para el Dale, otro. vamos, cómo no. Bueno, muy bien, estamos con Marlene Gómez, vamos a hablar del consumo de la sal. ¿Y qué alimentos tienen sal y qué no tienen sal? ¿Y a qué hay que ponerle? ¿Cómo estás, Marlene? ¿Qué tal, Vero? Bienvenida. Ricardo, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a hablar sobre el consumo de sal, cuánta sal necesitamos y cuánta sal verdaderamente consumimos los argentinos. Ok. Arrancamos con la recomendación que nos hace la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos dice que debemos consumir 5 gramos de sal todos los días. Ok. Pero también nos dice que consumimos 12 gramos aproximadamente. Parece que estamos por el Mucho duplicando. más del doble, exacto. O sea, en el año consumimos casi un poco más de 4 kilos de sal. ¿Qué debemos hacer para mejorar disminuir un poquito? Bueno, yo traje algunos alimentos que generalmente consumimos a diario. Por ejemplo, el pan lactal, el jamón y queso. No le ponemos sal a eso. No, esto ya viene el sodio añadido. Nosotros el 70% del sodio que consumimos viene en los productos procesados. Que eso también es algo que confundimos porque a veces creemos que el problema es la sal que añadimos. Y en realidad es la que ya todos trae, los digamos. productos que traen. Claro, que esto en realidad es un sodio agregado industrialmente y no es el sodio natural de los alimentos. Bueno, pero acá hay cereales, Marlene, acá no tengo sal. ¿o sí? Bueno, pero acá te lo marco porque es un dulce. Entonces muchas veces la gente cree que no, bueno, es dulce. El budín Sí, no tiene sal. 2 rodajitas, 400 miligramos de sodio. Pero sodio Sorpresa. es otro tipo de sal. Sodio es un mineral que contiene la sal, que eso también. O sea, nosotros necesitamos 5 gramos de sal, que es una cucharadita de té, y lo que equivale a 2000 miligramos de sodio. El sodio es necesario para diferentes funciones, como el movimiento muscular. Si no tenemos sodio, nuestros músculos no se mueven. También regula la presión arterial, o sea, es necesario, debemos consumirla, pero sí es importante moderar su consumo. Digamos, cuando yo consumo esto, Sí. lo ultraprocesado, ¿cómo sé qué cantidad de ¿Qué sal tiene? cantidad? ¿Eso tiene que ver con la nueva ley de etiquetado, por ejemplo? Se podría, a ver, yo creo que eso sería un impacto bastante positivo, porque la gente va a agarrar un producto, Por ejemplo, por sí, ejemplo, la claro, sopa o el agarramos atún. eso, El atún. A perfecto. ver, el atún. Ahí nos ¿Cuánto marca, tiene? nosotros para que un alimento sea bajo en sodio debe tener menos de 150 miligramos. Generalmente esto por 206. porción tiene mucho más. ¿Cuánto tengo que Entonces, comer por día? 2000 en total. Yo hice la cuenta de todo esto y superamos, ¿eh? Y mira que no puse hamburguesas, milanesa Claro, de soja, que tiene muchísimo más sodio. Más ultraprocesado, más sodio. Exacto, sí, sí. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, los enlatados, enjuagarlos antes de consumirlos. Siempre, lo que es atún, legumbres. ¿Y eso le elimina mucho? Resta bastante, Ah, no mira. del todo, pero sí lo resta. Qué bueno. Por ejemplo, si vamos a consumir un caldo, que esos también son bastante elevados, no consumamos un enlatado. O sea, no quiere decir que esto sea prohibido. Debemos aprender a regular y moderar el consumo. ¿Qué pasa con el jamón crudo, por ejemplo? Siempre los embutidos van a ser altos en sodio. Ok. Entonces moderamos. No es lo mismo comer 2 fetas a comer 2 fetas más aceitunas, más un enlatado. Entonces Más ahí, un queso. Claro, los quesos, cuanto quesos más duros. duros, más sodio tienen. Ah, más sodio. Más ricos. Exacto. Siempre está asociado. Y con el tema de verduras, vegetales, Bueno, frutas. ¿qué debemos consumir? Generalmente las frutas de hojas verdes tienen calcio, magnesio, potasio, la banana. Lo que hace esos nutrientes es contrarrestar el efecto nocivo del sodio. Entonces es importante que implementemos más frutas y verduras, lácteos, la gente que no consume lácteos, almendras. Eso evita el efecto nocivo del sodio. Perfecto. Y sabemos que esta sal de mesa tiene agregados que también son importantes. Sí, exacto, pero nosotros lo que tomamos acá es el sodio, que es lo que importa. Entonces, el daño no es la cucharadita que agregamos de la sal, sino la cantidad que consumimos con todos los alimentos. Pero yo te me refiero al iodo.
La incorporación de yodo, que los argentinos por ahí tenemos poco, y generalmente por ley está puesto acá, claro. ¿La sal marina es igual que esta sal? Bueno, está buena esa pregunta porque generalmente creemos que la sal marina, la del Himalaya, tiene menos sodio y en realidad tiene básicamente lo mismo, un 80% de sodio y la sal común un 97%, no cambia con lo que mucho. sale la diferencia me quedo con Lo único que tiene es un poco más de nutrientes, minerales, entonces por eso sería como el beneficio de la sal marina, por ejemplo. Claro, tiene otros agregados que por ahí no tiene. Tal cual, que él no tiene la sal al pasar. Esto es más puro que es cloruro de sodio, sería. Claro, pasa por un proceso industrial que, bueno, ya no le quedan prácticamente los minerales que tienen las otras sales. Y por ejemplo, si como pescado crudo o pescado cocido y no le pongo sal, ¿estoy consumiendo igual sodio? Sí, bueno, pero ese sodio sería beneficioso porque es el sodio natural del alimento, que entonces es válido. Sí, se puede reducir la cantidad no agregando sal, además digamos, del sodio que contiene el alimento, no agregarle. Entonces ahí disminuimos un poquito. Otra cosa también es cuando nosotros agregamos la sal, lo ideal es no agregar sal cuando cocinamos y después otra vez agregamos en el plato, que es lo que la mayoría también hace. Hay que cocinar sin Entonces sin sal y preferentemente se le pone después la yo sal cocino una sin vez. sal. Ahí se usa menos sodio, Se incorpora usa menos, y no sí. se pone en el cocimiento. Claro, truquitos. porque generalmente dicen, no, le falta sabor y le agregan sal. Y en realidad la sal es el sabor salado, no es que le da sabor a la hay que aprender comida. a especiar. Tal cual. Creo que es el secreto ese Sí, de se aprender. puede Yo usar. no sé, así que podríamos entrar y nos enseña a especiar. Y que nos cocine. Dale, bueno, Sería genial. Bueno, gracias, hermano. Muchas Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ya volvemos. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Richard, me dijeron que preparaste un informe espectacular. Lo queremos ver. Acá estamos con la licenciada Sol Esteves, que es psicóloga y investigadora en neurociencia. ¿Cómo estás, Sol? Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. No, gracias a vos. Mirá, te convocamos como para charlar un poquito, porque hemos escuchado esta semana muchas noticias sobre el síndrome del quemado y queríamos preguntarte de qué se trata y cómo podemos ayudar a nuestros televidentes. El síndrome del quemado es un trastorno psiquiátrico que en verdad se da cuando ya ha habido un daño. O sea, la persona ya ha tenido ciertas alarmas de malestar, de que está atravesando situaciones de estrés, de malestar, de maltrato, y a las que o no les prestó atención o no les pudo prestar atención. Y de alguna manera, cuando ya se instala el síndrome del quemado, es que el cuerpo dice basta. El cuerpo, de alguna manera, está pidiendo atención para que la persona preste atención a una situación que es insostenible o que está produciendo malestar en la persona. ¿Y cuáles son esos primeros tips, diríamos, síntomas que la persona debería estar escuchando a su cuerpo para darse cuenta que puede estar atravesando este síndrome? Los síntomas son malestar, por lo general, físico, psicológico, social, pero la persona se empieza a sentir mal. Además del cansancio, hay emociones negativas, la persona tiene menos atención, menos memoria, rinde menos, duerme mal. Empieza un montón de sintomatología de malestar y tiene que ver con que o sentimos que no tenemos los recursos o no los tenemos realmente para atravesar una situación dada. Entonces ahí tenemos que poder analizar muy bien cuál es esa situación y cuáles son esos recursos para ver si es que los tenemos pero que no los sabemos usar esos recursos, o que la situación es demasiado demandante y que hay situaciones tóxicas a las que el cuerpo ya no puede enfrentar. Entonces poder evaluarlo y analizarlo muy bien para ver cómo desarmar esa situación y armar otra más saludable. ¿Tiene tratamiento esto? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cómo se encara un paciente que atraviesa este síndrome? Totalmente que tiene tratamiento. Primero es analizar muy bien lo que está pasando, porque en función a eso vos le vas a ayudar a fortalecerse para poder enfrentar esta situación y ver cómo modificarla. También a trabajar sobre sus expectativas, sobre objetivos realistas y también sobre esta mirada de cómo poder volar por arriba de esta cultura que es
muy resultadista, en donde no se prioriza la salud y el bienestar, en donde por lo general hay mucho foco en lo urgente y lo importante, que está totalmente desfasado de lo que realmente se puede hacer, de los procesos saludables y del bienestar de la persona. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese trabajo por la cultura, por así decir, o sea, empezar desde la persona hacia afuera. Bueno, clarísimo como siempre, Sol, muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos otro día y seguimos en tesis. Gracias a ustedes. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Increíble la cantidad de sal que comemos y no nos damos cuenta, ¿eh? Sí, los ultraprocesados, aparte. Exactamente. Muy importante también el tema de escuchar a las personas que padecieron COVID, ¿eh? Grandes, niños. ¿Y cuánto se puede cuidar el medio ambiente haciendo una administración más sustentable con respecto con las cosas que hoy hay? Buenísimo el programa de hoy. Sí. Me encantó. Aprendimos un montón. ¿Nos encontramos el sábado? Nos encontramos. Dale.